Buenos días, chicos. Por favor, confírmenme si me están escuchando. Sí, doctor, Buenos buenos días, días, sí doctor. lo Buenos escuchamos. días, Bien, Sí, doctor. Sí lo doctor, buenos días. escuchamos. bien, excelente. Bien, faltan dos de sus compañeros todavía ingresar a la clase, pero vamos a ir iniciando. Ya, más bien si ingresan, por favor me avisan para admitirlos. Bien, entonces, ahora como ya de repente saben ustedes, nos toca tratar un grupo de enfermedades que se caracterizan por tener por la formación de espacios circunscritos de la piel con contenido seroso, ¿no? Entonces son espacios que son ocupados por un material líquido que pueden romperse y cuando se rompen dejan ulceraciones que se cubren con costras amarillentas, ¿no? A lo que llamamos nosotros costras mielicéricas, justamente por esa similitud que tienen con la miel, ¿no? Son de coloración amarilla, entonces es por eso que reciben este nombre. Las causas de este tipo de lesiones vesículo-ampollares son diversas, ¿no? Las virales, ¿no? Por ejemplo, la varicela, el herpes, ¿no? Que son lesiones vesiculares en este caso, que pueden producirse por virus. Por contacto, ¿no? Como vamos a ver también en el transcurso de la clase, por una entidad que se llama una disidrosis, que va a generar también lesiones vesiculares en la superficie cutánea. Cuando hay una infección bacteriana igualmente, ¿no? El impétigo, que puede presentar también ampollas, ¿no? También hay algunas causas medicamentosas que pueden generar alguna reacción sobre la piel y producir las lesiones ampollares o vesiculares. Traumatismos, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, tenemos un roce constante sobre la piel, se van a formar también ampollas. Igualmente cuando sufrimos alguna quemadura. Y también hay un gran grupo bastante importante a lo que vamos a dedicar la mayor parte de la clase, las autoinmunitarias, ¿no? Esto debido a que son enfermedades bastante grotescas, como vamos a verlas, aunque no son muy frecuentes, pero sin embargo el cuadro clínico es bastante severo cuando se presenta en los pacientes, ¿no? Este grupo de enfermedades ampollares a las que denominamos autoinmunes. Entonces, lo que diferencia fundamentalmente a una vesícula de una ampolla es el tamaño, se dice. Si el tamaño de un contenido líquido es de menos de 5 milímetros, entonces estamos hablando de una vesícula. Y si es mayor de 5 milímetros, se estaría hablando en ese caso de una ampolla, ¿no? Como ven acá en el cuadro, hay múltiples manifestaciones clínicas, como ya les adelanté, las virales como el herpes zóster, herpes simple, ¿no? También hay estados eczematosos que pueden generar también en su superficie lesiones vesiculares o ampollares, ¿no? Otra entidad, la epidermolisis ampollosa, ampollas traumáticas o por quemaduras, como ya les indiqué, y también el grupo de las enfermedades autoinmunes representadas por el pénfigo fundamentalmente, ¿no? Igualmente la dermatitis herpetiforme, que son enfermedades autoinmunes que van a generar cuadros ampollares en la superficie cutánea. El mecanismo de presentación o la histopatología nos indica de que estas pueden ser de diferentes causas. Un evento llamado espongiosis, ¿no? La dermatitis espongiótica en este caso, que se refiere a la acumulación de líquido extracelular en los queratinocitos de la piel, ¿no? Entonces vamos a ver acumulación de líquido en esa zona y va a generar por confluencia la presencia de ampollas o vesículas. Otra que es la balonizante, que también es un edema, ¿no? Una acumulación de líquido, pero dentro de la célula. Entonces la célula se va aumentando de tamaño, ¿no? Y produce una redondez en su estructura que justamente recuerda a un balón, por eso se dice balonizante, ¿no? Y también es una causa de la aparición de las lesiones vesiculares o ampollares.
También vamos a ver otro tipo de presentación que son por acantólisis, ¿no? Que puede ser suprabasal, intravasal o subespinosa, y esta es un evento bastante importante porque va a ser el que va a generar las lesiones autoinmunitarias, ¿no? Que ya les adelanté en el comienzo. Y también por destrucción de los queratinocitos, en este caso por necrosis, vamos a observar en algunos casos también la presencia de espacios que se van a llenar de líquido y van a formar las ampollas o las vesículas. También vamos a ver otras presentaciones de las ampollas debajo de la epidermis, ¿no? Las subepidermales, que se pueden producir por presión del edema intraepidérmico o también por decolamiento subepidermal, ¿no? Entonces, todas esas generan espacios vacíos que van a generar a la larga que sean ocupados por el plasma, ¿no? de nuestro cuerpo, y que va a generar entonces las manifestaciones características de las ampollas o las vesículas. Los cuadros clínicos, como vemos aquí en la diapositiva, son diversos, pero como les dije anteriormente, los más importantes, tanto por su manifestaciones clínicas grotescas, son las que vemos en la foto, ¿no? Una dermatitis herpetiforme, disidrosis, epidermolisis ampollar, todas estas manifestaciones clínicas las vamos a ir desarrollando entonces en el transcurso de esta clase. El grupo de las enfermedades ampollares autoinmunes son un grupo de enfermedades adquiridas, ¿no? No son de nacimiento, no son producidas en el nacimiento, sino que se presentan, como lo vamos a ver posteriormente, a lo largo de la vida. Y se caracterizan por la presencia de ampollas originadas por acción de autoanticuerpos dirigidos contra determinados antígenos localizados en la superficie celular de los queratinocitos, ¿no? Es así que vamos a tener, según su localización, esta clasificación, ¿no? Que cuando las ampollas se presentan dentro de la epidermis, vamos a observar la presencia de los pénfigos, ¿no? Dentro de ellos este grupo llamado pénfigo vulgar, pénfigo vegetante, el foliáceo eritematoso, herpetiforme, iatrogénico, el pénfigo paraneoplásico y también las dermatitis IgA lineal, ¿no? Y también cuando se presentan debajo de la epidermis, ¿no? Estamos hablando en ese caso como enfermedades ampollares subepidérmicas, vamos a encontrar el grupo de los pemfigoides, ¿no? Con sus diferentes características o variantes, la epidermolisis ampollar adquirida, el grupo de las enfermedades ampollares IgA, ¿no? Como son las enfermedades ampollar crónica de la infancia, la dermatosis IgA lineal, la dermatitis herpetiforme, que son todas ellas entonces enfermedades que tienen su manifestación histopatológica con presencia de ampollas debajo de la epidermis, ¿no? Subepidérmicas. Entonces, vamos a encontrar, y esto es bastante importante para las manifestaciones clínicas de la enfermedad, lesiones a los que llamamos nosotros pénfigos, ¿no? Que se presentan en la epidermis, ¿no? Dentro de los pénfigos vamos a encontrar los pénfigos foliáceos que se localizan a nivel de la capa subcórnea, ¿no? Acá son muy superficiales, otros que se localizan sobre sobre la capa basal. En este caso vamos a encontrar el pénfigo vulgar, y cuando se presenta la ampolla debajo de la epidermis, es decir, debajo de la membrana basal en este caso, estamos hablando de pemfigoides, ¿no? Entonces la localización es bastante importante, tanto para su clasificación, así como también para las manifestaciones clínicas que vamos a ver posteriormente de cada enfermedad, ¿no? Acá vemos
la representación histológica de la ubicación de las ampollas en este caso, ¿no? Con respecto a la estructura de la piel, ¿no? Entonces tenemos ampollas epidérmicas superficiales, otras ampollas epidérmicas, ¿no? Profundas que generan los pénfigos profundos, y también las ampollas subepidérmicas, ¿no? Que están justamente en el límite de la membrana basal con la dermis. Entonces, dentro de este grupo vamos a encontrar los pénfigos, ¿no? Como ya vimos anteriormente, son lesiones ampollares que se presentan a nivel de la epidermis, ¿no? Son enfermedades autoinmunitarias de causa desconocida y se caracterizan por la presencia de ampollas intraepidérmicas. Son causadas por acantolisis, ¿no? Es decir, una separación entre las células queratinocíticas por algunas alteraciones, ¿no? De pérdida de cohesión entre los queratinocitos debidos a autoanticuerpos del tipo IgG y que generan una reacción contra los desmosomas, ¿no? Entonces los desmosomas, como ya deben saber ustedes, son las estructuras con las cuales las células se mantienen unidas. Entonces, en este caso de los pénfigos, va a haber una alteración en la estructura de los desmosomas, ¿no? Y va a producir una separación de los queratinocitos, ¿no? En cuanto se refiere a la estructura del desmosoma, se dice que en particular se afecta una desmogleína, ¿no? Una estructura proteica llamada desmogleína, que son del tipo 1 y tipo 3, ¿no? Y que vamos a ver también esta relación en cuanto se refiere a la etiología del pénfigo vulgar y del pénfigo foliáceo, ¿no? Que causan la separación entonces estos eventos de los queratinocitos. Esto produce hendiduras al comienzo y posteriormente la formación de ampollas, ¿no? Cuando esas hendiduras se llenan del contenido seroso, entonces vamos a ver la presencia de las ampollas. Los pénfigos se van a clasificar de la siguiente forma, ¿no? En forma clásica vamos a ver el grupo de los pénfigos superficiales, que está representado por el pénfigo foliáceo y el pénfigo eritematoso, ¿no? Y los llamados pénfigos profundos, por la ubicación de la ampolla, vamos a tener el pénfigo vulgar y el pénfigo vegetante. Hay otras formas de presentación menos frecuentes, que son la dermatitis herpetiforme, ¿no? El pénfigo paraneoplásico, el pénfigo neonatal y también otro tipo de pénfigos inducidos por fármacos, ¿no? Entonces hay algunos fármacos que nos pueden generar la presencia de ampollas que van a generar este grupo de pénfigos. Entonces, como les dije anteriormente, la ubicación de las lesiones es bastante importante para las características clínicas, ¿no? Aquí tenemos entonces, en el caso de los pénfigos superficiales, la ubicación de la ampolla es debajo de la capa córnea de la piel. Entonces son ampollas bastante superficiales y en este caso la desmogleína que está afectada es la desmogleína tipo 1. Y en el caso de los pénfigos profundos, ¿no? Donde la ampolla o el espacio que se forma es sobre la capa basal de la epidermis, es la que representa a los pénfigos vulgares o pénfigos profundos, ¿no? Y que está en este caso relacionada con la alteración de la desmogleína tipo 3. Entonces, hay diferentes, estas dos tipos de desmogleínas son las que caracterizan cada una de sus presentaciones clínicas. El pénfigo vulgar es el más frecuente, ¿no? Y generalmente son lesiones ampollares, como ya lo dijimos anteriormente, producidas por una acantolisis, por una separación de las células, por alteración de los desmosomas, y que generalmente se inician en las mucosas, ¿no? Como vemos acá, lesiones en la mucosa oral, que inicialmente son formaciones ampollares, pero que se rompen con facilidad, y lo que se observa generalmente son estas laceraciones sobre la superficie de la mucosa, ¿no?
En este caso, entonces, estas lesiones están relacionadas con una alteración de la desmogleína 3, ¿no? También puede afectar la mucosa genital, ¿no? Aparte de la mucosa oral, como vemos acá en la foto, la conjuntival y también la mucosa esofágica, faríngea y laringea, ¿no? En esos casos puede producir alteraciones en la deglución, ¿no? Como dolor, ¿no? Que van a ser la forma característica de este pénfigo vulgar. Pero también en otras ocasiones menos frecuentes que con la que se inicia en las mucosas es la presencia de ampollas directamente sobre la piel, ¿no? Estas van a ser lesiones ampollares, ¿no? Que se presenta sobre determinada parte de la piel y que está asentada en el resto de piel que se aprecia en forma sana, ¿no? Como vemos acá, ¿no? Estas lesiones ampollares, ¿no? Que se rompen por efectos traumáticos y generan posteriormente estas ulceraciones, pero que dejan espacios de piel aparentemente normal. Como hemos visto, por su ubicación histológica, estas ampollas están ubicadas en la epidermis, entonces eso le confiere que las paredes de las ampollas sean muy frágiles, ¿no? Y esto también permite a que la presencia o que estas ampollas se rompan y permitan la presencia de ulceraciones sobre la superficie cutánea, ¿no? Un elemento bastante importante para diagnosticar este tipo de enfermedades es lo que nosotros llamamos el signo de Nikolsky, ¿no? El signo de Nikolsky es una maniobra en la que se aplica presión, ¿no? Oblicua sobre la piel, como si nosotros estuviéramos raspando la piel, y esto genera un desprendimiento de la piel aparentemente sana, ¿no? Entonces, es un signo bastante importante, tanto para el diagnóstico de la enfermedad, así como también para su evaluación en lo que se refiere al tratamiento, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un paciente con pénfigo vulgar, le comenzamos a dar un tratamiento determinado y este tratamiento va a ser evaluado por la presencia del signo de Nikolsky, ¿no? Esto nos va a determinar entonces si es que el tratamiento que le estamos dando está siendo efectivo o no, ¿no? La presencia del signo de Nikolsky nos va a decir entonces que el tratamiento que nosotros demos probablemente no esté haciendo el efecto deseado, ¿no? Acá las lesiones ampollares, características de un pénfigo vulgar, como ven ustedes, inicialmente se presentan las ampollas flácidas, ¿no? Justamente por la poca resistencia de la pared ampollar, que se rompen por efectos traumáticos y dejan estas ulceraciones sobre la superficie cutánea, ¿no? Acá también las ulceraciones que se presentan, ¿no? Debido al roce, a lesiones traumáticas, ¿no? Que dejan, como se dice acá, lesiones húmedas que sangran con facilidad, ¿no? Entonces, es una característica de este problema de los pénfigos, la ampolla, ¿no? Flácida, como ven, le remarco aquí en la foto, y la presencia también de estas ulceraciones sobre la superficie cutánea. Posteriormente, estas ulceraciones van a generar la presencia de unas costras amarillentas, ¿no? Mielicéricas, que emiten un olor desagradable, ¿no? Entonces, estas es otra característica de presentación del pénfigo vulgar y que el olor desagradable se debe a la maceración del del contenido ceroso de las ampollas que se maceran y generan esos olores. Cuando el pénfigo va mejorando, entonces se dice que no deja cicatriz, simplemente deja estas alteraciones pigmentarias sobre la superficie cutánea, pero cuando desaparecen, dejan la piel totalmente sana, ¿no? Entonces no va a haber cicatrices como consecuencia de este grupo de enfermedades a las que llamamos el pénfigo vulgar. Hay algunas variantes clínicas, ¿no? Como vimos anteriormente, menos frecuentes en el caso del pénfigo vulgar,
entre las que encontramos el pénfigo vegetante, el pénfigo paraneoplásico, el pénfigo herpetiforme IgA lineal, ¿no? El pénfigo inducido por drogas medicamentosas, ¿no? Que son variantes del pénfigo vulgar, ¿no? Justamente porque las ampollas se presentan en la epidermis sobre la capa basal de la epidermis con mayor exactitud. Entonces, el pénfigo vegetante también es una entidad que se inicia generalmente en pliegues cutáneos con la presencia de ampollas, ¿no? Estas ampollas, al romperse, van a generar tejido de cicatrización, pero con bastante granulación, ¿no? Y esto va a generar el engrosamiento de la superficie de la úlcera, ¿no? Con formaciones vegetantes que dan la característica a este pénfigo vegetante, ¿no? Se dice, como ya les manifesté, que predomina en pliegues, ingles alrededor de la boca y también en en las manos y los pies, ¿no? Entonces, es una entidad que afecta fundamentalmente a los pliegues cutáneos, pero también a la boca, las manos y los pies, ¿no? Acá vemos una foto donde se aprecia el crecimiento vegetante justamente, ¿no? Engrosado de estas ulceraciones por presencia de un tejido de granulación, ¿no? Es la forma como reacciona la piel ante la presencia de estas ulceraciones del pénfigo vegetante. Otra forma de presentación es el pénfigo paraneoplásico, ¿no? Esto está asociado a tumoraciones en cualquier parte del organismo y que se relaciona mayormente con neoplasias de estirpe linfoide, ¿no? Los linfomas, por ejemplo, son los causantes muchas veces de este tipo de manifestaciones clínicas de la piel y que se debe a la generación de autoanticuerpos tumorales, ¿no? Relacionadas justamente con la neoplasia y que van a reaccionar sobre la superficie cutánea, alterando también las desmogleínas de las células epiteliales, ¿no? Entonces va a haber también una alteración en la cohesión de los desmosomas que van a generar estas lesiones ampullares, ¿no? El cuadro clínico se caracteriza por una erupción cutánea polimorfa, ¿no? En la que podemos encontrar lesiones maculares, pápulas, eritematosas, erosiones por efecto de ruptura de las ampollas, vesículas y también lo característico, como ya les manifesté, la presencia de lesiones ampollares, ¿no? Sin embargo, lo más característico de un pénfigo paraneoplásico es la afectación a nivel de las mucosas, ¿no? Como vemos acá, hay una gran afectación en este caso en las mucosas orales, ¿no? Donde vemos un eritema marcado con presencia de costras, ¿no? Sobre la superficie de la mucosa. Entonces, lo más característico de un pénfigo paraneoplásico es estas lesiones bastante severas en las superficies mucosas del organismo, ¿no? Tanto a nivel oral como también puede presentarse en otro tipo de mucosas, como por ejemplo la genital, ¿no? Entonces, lo más característico y lo más llamativo del pénfigo paraneoplásico es lo que vemos acá en la foto, su compromiso mucoso. Otro tipo de manifestación clínica de los pénfigos es la dermatosis IgA intercelular, ¿no? Entonces, las manifestaciones clínicas de este tipo de patología son igualmente ampollas flácidas o también pustulares, ¿no? Debido, muchas veces los pénfigos se inician como lesiones ampollares con contenido claro, pero que pueden evolucionar hacia un contenido turbio. Entonces es por eso que se dice que también puede ser las pústulas, las características de este tipo de enfermedades, ¿no? Y que tiene como característica fundamental una costrificación central, como vemos acá en la foto, ¿no? Entonces tenemos una costra en las lesiones de este tipo de dermatosis llamada IgA intercelular o pénfigo IgA, ¿no? Es bastante pruriginoso esta presentación clínica del pénfigo, ¿no?
pero es raro en mucosas, entonces solamente afecta a la superficie de la piel fundamentalmente, ¿no? La anatomía patológica nos muestra también acantolisis con presencia de pústulas subcórneas o intraepidérmicas, ¿no? Entonces, también es una lesión que se presenta a nivel de la epidermis. Y el tratamiento, en este caso, lo más adecuado, a diferencia de otros pénfigos, es con las sulfonas, ¿no? Como vamos a ver posteriormente, los pénfigos en general se tratan fundamentalmente con corticoides sistémicos, ¿no? En este caso, el tratamiento más indicado es las sulfonas para este tipo de pénfigos. Hay otro tipo de pénfigos que son inducidos por algunos medicamentos, como vemos acá, ¿no? Su etiología va a ser mediante la ingesta por ejemplo, sulfuros o grupos sulfidrilo, antihipertensivos como el captopril, ¿no? O el tiomarato de oro sódico, la penicilamina, ¿no? Que es un medicamento que se usa bastante en reumatología. Antibióticos, ¿no? También pueden estar relacionados con su presentación como la ampicilina, la isoniazida, el etambutol, la rifampicina, estos elementos que se utilizan en el tratamiento de la tuberculosis, ¿no? Entonces, en pacientes que tienen tratamiento de este tipo específico, van a presentar ocasionalmente la presencia de lesiones ampollares correspondientes a los pénfigos medicamentosos, ¿no? La penicilina también es un antibiótico que puede generar este tipo de reacción y también la cefalexina, ¿no? Entonces, derivados de la penicilina, ¿no? Y los antituberculosos son medicamentos bastante representativos de este tipo de patología, ¿no? Tenemos también los derivados de las piracinolonas, ¿no? Y una miscelánea donde podemos encontrar las interleuquinas tipo 2, las beta interferón, la levodopa, piroxicam, fenobarbital, progesterona o propanolol, que son también productos farmacológicos que pueden generar este tipo de pénfigo medicamentoso, ¿no? La clínica es similar al pénfigo vulgar. Entonces vamos a ver la presencia de ampollas flácidas que se rompen con bastante facilidad. Hay una entidad familiar, ¿no? Que se transmite en forma hereditaria dominante al que llamamos el pénfigo crónico benigno familiar, ¿no? También se le denomina en este caso enfermedad de Hailey-Hailey, ¿no? Y es una dermatosis de evolución crónica que cura ocasionalmente, pero hay la tendencia a que vuelvan a aparecer, ¿no? Entonces, es una evolución crónica, pero también recurrente. Y se puede relacionar con la sudoración, la fricción de la piel o presencia de infecciones o también con la exposición a la radiación ultravioleta, ¿no? Entonces, el ambiente también juega bastante importancia en la presencia de este pénfigo crónico benigno familiar. A veces coexisten con dermatitis seborreica o con psoriasis, ¿no? Y se presenta también con lesiones en mucosas y las bandas blancas y longitudinales en las uñas de las manos. En el pulgar es ocasionalmente observado en este tipo de pacientes, ¿no? Entonces va a haber una alteración unguial también en las personas que tienen este tipo de pénfigo crónico llamado benigno familiar, ¿no? El cuadro clínico, como vemos acá en la foto, son lesiones vesiculares o ampollares o también pústulas de características todas estas de ser flácidas que se rompen igualmente con facilidad, ¿no? Dejan erosiones cuando se rompen y se cubren estas lesiones con costras mielicéricas, ¿no? Costras amarillentas y que confluyen para formar figuras, ¿no? Irregulares, ¿no? Se llaman figuras circinadas o también que pueden presentar placas vegetantes de aspecto eczematoso, ¿no? Como si fuera un eczema, se puede presentar también
este tipo de pénfigo crónico benigno familiar. Y tiene predilección también por pliegues cutáneos, ¿no? Por ejemplo, como vemos acá en la foto, en las axilas, ¿no? En la zona inguinal, también puede presentarse en la parte lateral del cuello, ¿no? En zonas donde hay pliegues cutáneos es que se presenta este tipo de patología llamado pénfigo crónico benigno familiar. El tratamiento de esta entidad, que es una dermatosis benigna, generalmente no, si es que no produce molestias, no es necesario tratarlas, pero el mal olor que emiten estas lesiones alteran la calidad de vida. Entonces eso obliga a que se haga un tratamiento para estos pacientes que tienen esta patología, ¿no? Entonces, las recomendaciones generales, ¿no? Hay que indicar al paciente que use una ropa holgada para evitar los roces sobre la superficie cutánea, ¿no? Evitar los traumatismos, así como también climas calurosos, ¿no? O que haya mucha radiación solar, como vimos anteriormente, relacionada con la radiación ultravioleta emanada por el sol. El tratamiento farmacológico también es con dapsona o diaminofenilsulfona a una dosis de 100 a 200 miligramos por día y que proporciona los mejores resultados y un tiempo de recidiva más prolongado que otro tipo de tratamientos. No deben administrarse en este caso los glucocorticoides sistémicos, ¿no? Ante lesiones graves pueden usarse tratamientos tópicos también de glucocorticoides, pero siempre que no exista una infección sobre la superficie cutánea, ¿no? Entonces, en este caso también el tratamiento más indicado es la dapsona o diaminofenilsulfona en reemplazo de los corticoides, que se recomienda mejor no usarlos en estos casos. Otro grupo de los pénfigos, como vimos ya en la clasificación histopatológica, son, debido a la ubicación superficial, los pénfigos superficiales. Estos van a ser el pénfigo foliáceo o otra variedad que se denomina pénfigo seborreico o eritematógeno, y también una entidad que llamamos el fogo selvaje. Es una enfermedad igualmente autoinmune en donde la alteración se presenta a nivel de los desmosomas, pero con respecto a la desmogleína del tipo 1. Entonces, la desmogleína del tipo 1 es la que está relacionada con este tipo de pénfigos superficiales, ¿no? Y se presenta en este caso esta alteración por la acción de unos anticuerpos antidesmogleína del tipo inmunoglobulina G, ¿no? Entonces, esta inmunoglobulina es la responsable de la alteración de la desmogleína y con ello la alteración de los desmosomas que generan una separación de los queratinocitos de la piel. Como se vio anteriormente, se distinguen dos formas, uno que es el esporádico y otro que es el endémico, ¿no? El esporádico, o llamado pénfigo foliáceo esporádico, ¿no? Se caracteriza por la presencia de una ampolla subcórnea bastante superficial o intragranulosa a nivel de la epidermis, que, como podemos imaginar, presenta una pared muy delgada y las ampollas son bastante flácidas, ¿no? Que tienen una base muchas veces enrojecida, eritematosa. Y una característica bastante importante del pénfigo foliáceo es que, a diferencia del pénfigo vulgar, este pénfigo afecta la totalidad de la superficie cutánea, ¿no? Entonces, es una primera característica diferencial entre un pénfigo foliáceo y un pénfigo esporádico. Otra característica que los diferencia sería que el pénfigo foliáceo raramente compromete las mucosas. Entonces, a diferencia del pénfigo vulgar, que se inicia fundamentalmente a nivel de las mucosas, el pénfigo foliáceo no afecta generalmente las mucosas, ¿no? Estas ampollas que se presentan en este tipo de pénfigo superficial son bastante frágiles, ¿no? Y generalmente no se observa
a la inspección clínica, ¿no? El paciente llega al consultorio presentando más que todo estas alteraciones cutáneas, ¿no? Lesiones escamosas, húmedas, blandas, ¿no? Que son fáciles de desprender y que originan una erupción muy superficial sobre la superficie cutánea, ¿no? Entonces las ampollas son tan flácidas que se rompen con bastante facilidad y cuando nosotros vemos a un paciente es muy difícil encontrar la presencia de lesiones ampollares, ¿no? Igualmente emite un olor penetrante, desagradable, ¿no? Fundamentalmente por la exudación y maceración de las escamas, ¿no? Entonces también en este caso va a haber esa incomodidad para el paciente, ¿no? Otro tipo de pénfigo es el pénfigo foliáceo brasileño o también denominado fogo selvagem, ¿no? Que es un pénfigo propio de nuestra región, ¿no? Es un pénfigo endémico de Sudamérica, ¿no? Y afecta fundamentalmente a personas jóvenes, ¿no? Adolescentes y adultos jóvenes que residen en áreas rurales de la Amazonía de Brasil, Colombia, Paraguay, Venezuela y Perú, ¿no? Y que tienen un nivel socioeconómico bajo en la vecindad de los ríos, ¿no? Entonces, hay una relación que se quiere establecer entre la presencia de este tipo de patología con la presencia de una mosca, ¿no? Que le llaman la mosca negra, que vive justamente en las orillas de estos ríos y que puede estar relacionado con algún tipo de transmisión, ¿no? Ya sea viral o parasitaria, ¿no? Entre las personas que tienen esta alteración sobre su superficie cutánea, ¿no? Puede verse entonces por estas razones que varios miembros de una misma familia tienen este problema del pollo salvaje, ¿no? Su distribución geográfica entonces y epidemiología podría estar relacionada con esta mosca, ¿no? Que se le llama la mosca negra, cuyo nombre científico es Simulinium purinosum, ¿no? Que actuaría como vector, en este caso, de algún tipo de virus o parásito que generaría este tipo de manifestación clínica. El cuadro clínico del folio salvaje, ¿no? Se caracteriza por ser semejantes al pénfigo foliáceo esporádico, ¿no? Vemos acá lesiones más que todo descamativas sobre la superficie cutánea y que puede ser ciscuplito o también puede producir una eritrodermia generalizada, ¿no? Pueden ser lesiones en determinada parte de la superficie cutánea, pero puede generar una afectación en toda la superficie cutánea. En este caso, igualmente, no hay afectación de las mucosas, pero en ambas formas, ¿no? En la localizada o en la generalizada, va a haber un prurito intenso, ¿no? Es lo que caracteriza entonces a este tipo de patología. La forma generalizada se dice que compromete el estado general con tendencia incluso a producir infecciones sobre la superficie cutánea. Otra forma de pénfigos superficiales es el pénfigo seborreico o eritematoso, ¿no? Que es una variante, se dice, localizada del pénfigo foliáceo. También se le denomina enfermedad de Senner-Ullner, ¿no? Y empieza con lesiones ampoliares que igualmente que el pénfigo foliáceo se rompen fácilmente y forman estas lesiones costrosas y eritematoescamosas sobre la superficie cutánea, ¿no? Afecta el cuero cabelludo, la cara, el tórax, ocasionalmente también el abdomen y los miembros superiores e inferiores. En este caso, el signo de Nikolsky también es positivo, ¿no? Por la superficialidad de las lesiones, ¿no? Y hay poca afectación igualmente de las mucosas. Puede evolucionar hacia pénfigo foliáceo, ¿no? Es decir, a la forma generalizada, ¿no? Del pénfigo superficial y se relaciona con la presencia de un anticuerpo antinuclear positivo, ¿no? En algunos pacientes. Y por eso algunos autores lo consideran como una forma híbrida de pénfigo
y lupus eritematoso, ¿no? Como saben ustedes, el anticuerpo antinuclear es un elemento que nos permite diagnosticar el lupus eritematoso. Entonces, en este caso, su asociación con este anticuerpo, ¿no? Se considera una forma híbrida de pénfigo y un lupus eritematoso, ¿no? Acá vemos entonces la presencia de las lesiones características de los pénfigos seborreicos o eritematosos, ¿no? Generalmente, ¿no? Producidos por este eritema y la descamación característica de este tipo de patología, de patología superficial de la piel, ¿no? En cuanto se refiere a los datos de laboratorio, vamos a encontrar una anemia, ¿no? Disminución de los glóbulos rojos, la leucocitosis, ¿no? Eosinofilia, disminución de la concentración de proteínas plasmáticas, probablemente por pérdida, inversión de la proporción entre albúmina y globulina y un aumento de la velocidad de sedimentación globular, ¿no? Aumento de la sedimentación eritrocítica. Hay un elemento bastante importante que se presenta en el caso de los pénfigos, ¿no? Que es el llamado citodiagnóstico, ¿no? Mediante el test de SAN. Este test de SAN es la obtención de la muestra del contenido de una ampolla, ¿no? Esto nos permite ver, entonces, células acantolíticas, células sueltas en este líquido ampollar y que nos permite diagnosticar en este caso la presencia de esta alteración llamada pénfigo, ¿no? Otra forma muy importante de diagnosticar los pénfigos, más que todo para diferenciar entre sus diferentes variantes, es la inmunohistología, ¿no? Entonces acá vemos que se utilizan coloraciones especiales, ¿no? Para determinar el tipo de inmunoglobulina que está comprometiendo la presencia de este tipo de lesiones ampollares, ¿no? Entonces, como hemos visto, hay en algunos casos la presencia de inmunoglobulina A o la inmunoglobulina G, que es bastante importante diferenciarlo para poder determinar qué tipo de pénfigo es el que se presenta en cada persona, ¿no? La ubicación, entonces, de los autoanticuerpos es bastante importante para el diagnóstico. Acá podemos ver la ubicación de las lesiones, ¿no? En este caso son lesiones ampollares con estos espacios vacíos que se observan sobre la capa basal de la epidermis, ¿no? Entonces, en este caso vamos a estar hablando de un pénfigo profundo, ¿no? Fundamentalmente de un pénfigo vulgar. Y si nosotros encontramos estas mismas lesiones ampollares o estos espacios vacíos en la capa subcórnea, ¿no? Bastante superficial de la piel, entonces esta imagen correspondería a un pénfigo superficial del tipo pénfigo foliáceo, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta es la diferencia que nos da también la resistencia a nivel de las paredes ampollares que determina su manifestación clínica, ¿no? En el pénfigo vulgar, ¿no? O el pénfigo profundo se pueden observar las ampollas flácidas en la superficie cutánea, pero sin embargo, por la fragilidad de las lesiones ampollares en los pénfigos superficiales, es que generalmente no observamos las ampollas, sino que vemos más que todo la descamación producida por la ruptura de este tipo de lesiones, ¿no? El tratamiento, como les adelanté, es fundamentalmente con el uso de corticoides sistémicos, ¿no? Se usa prednisona por vía oral, ¿no? 1 miligramo por kilo por día hasta 100 miligramos por día, y la tendencia es usar esta dosis inicial, pero ir disminuyendo según la respuesta clínica de la persona, ¿no? En donde juega bastante importancia el uso de la observación mediante el signo de Nikolsky, ¿no? Entonces, el signo de Nikolsky, si sigue siendo positivo, nosotros vamos a mantener esa dosis de corticoides, pero si va desapareciendo este signo de Nikolsky, entonces eso nos da la posibilidad de ir disminuyendo
el uso de los corticoides en lo que se refiere a su dosis, ¿no? Como saben ustedes, los corticoides son productos bastante buenos para el tratamiento de múltiples enfermedades, pero sin embargo tiene efectos colaterales que disminuyendo la dosis es que uno trata de disminuir estos efectos. Algunos prefieren ciclos breves con dosis altas de corticoides parenterales, ¿no? Generalmente se utiliza una terapia que se llama de pulsos, ¿no? Es la aplicación de una cantidad bastante alta de glucocorticoides por vía endovenosa y que se trata de esta forma a los pacientes, ¿no? En unos 3 días de aplicación de este tipo de medicamentos, al que llamamos, como les repito, la terapia de pulsos, ¿no? Entonces, hay ocasiones en que se hospitaliza al paciente y se le aplica esa terapia de pulsos con corticoides parenterales. El objetivo entonces del tratamiento es el uso de los corticoides, pero sin embargo también es bastante importante ir disminuyendo lo más pronto posible su dosificación, ¿no? Entonces, en ese caso, hay otro grupo de medicamentos que se llaman los inmunosupresores, ¿no? Como la satioprina, el metotrexato o la ciclofosfamida, que son elementos que nos van a permitir ir disminuyendo con mayor facilidad o con mayor rapidez el uso de los corticoides, ¿no? Los corticoides van a ser siempre los medicamentos bases del tratamiento, pero estos van a ser elementos que nos van a permitir ir disminuyendo su dosis, ¿no? Por eso es que se les llama a estos inmunosupresores ahorradores de corticoides, ¿no? Que es bastante importante, como les remarco, para impedir los efectos colaterales de los corticoides sistémicos. También se ha utilizado la dapsona igualmente, ¿no? En una dosis de 100 miligramos por kilo por día, particularmente, como ya les dije anteriormente, en el pénfigo foliáceo. En casos con escasa respuesta al tratamiento convencional, también se puede utilizar una terapia inmunomoduladora con micofenolato de mofetilo a una dosis de 2 gramos por día, ¿no? Entonces, este es el tratamiento que nosotros debemos utilizar en el caso de los pénfigos en general, ¿no? Eh, Fundamentalmente con el uso de corticoides sistémicos y la presencia de inmunomoduladores para reducir el uso de los corticoides. También hay terapias tópicas, ¿no? Que nosotros podemos utilizar para desecar estas lesiones ampollares. Por ejemplo, hay elementos bastante utilizados en nuestro medio, como el permanganato de potasio o la solución de Buró, ¿no? Que es una solución que tiene acetato de aluminio, que permiten secar a las ampollas, ¿no? Son productos que se aplica en forma líquida sobre la superficie cutánea para producir un desecamiento de las lesiones ampollares. El otro grupo de enfermedades ampollares es lo referido a los pemfigoides, ¿no? En este caso, ¿no? Son lesiones ampollares, pero que están debajo de la epidermis, como vemos acá en el corte histológico, ¿no? Entonces, cuando se presenta debajo de la epidermis, estamos hablando del grupo de los pemfigoides, ¿no? Es también llamado el pemfigoide ampollar, ¿no? Pemfigoide buloso, ¿no? Y son, como vemos acá, las ampollas subepidérmicas, ¿no? Debajo de la epidermis. Es una enfermedad igualmente inflamatoria, autoinmunitaria, que predomina generalmente en ancianos y afecta el tronco, las extremidades, rara vez la cabeza, el cuello y las mucosas, ¿no? Entonces, aunque hay una variante mucosa del pemfigoide, pero el pénfigo en general no afecta a las mucosas, ¿no? Y generalmente no deja cicatrices cuando desaparecen estas lesiones ampollares. La evolución igualmente es crónica y por brotes, ¿no? Hay periodos de reminiscencia de la enfermedad, pero también hay periodos donde se activa nuevamente.
En cuanto se refiere a la etiopatogenia, es una entidad en la que la unión de los anticuerpos del tipo IgG a la membrana basal se activan y fijan complemento y promueven la producción de mediadores inflamatorios, a los que llamamos las quimiosinas, y lo que origina el reclutamiento de células, principalmente los eosinófilos, que liberan proteasas, ¿no? Y degradan las proteínas del hemidesmosoma. Entonces también hay una alteración del hemidesmosoma, en este caso la unión de la membrana basal con las células subepidérmicas que favorecen la formación, en este caso, de las ampollas, ¿no? Entonces hay una alteración a nivel, en este caso, de los hemidesmosomas debido a productos llamados quimiosinas generados por algunas células, ¿no? Como principalmente los eosinófilos que liberan este tipo de sustancias que van a generar la presencia de esta acantolisis a nivel de las células de la dermis. Por otra parte, también se dice que se incrementa la permeabilidad vascular que contribuye a la formación de un edema papilar, ¿no? Entonces son eventos etiopatogénicos que generan el inicio de este tipo de patología llamado los pemfigoides, ¿no? La clasificación, entonces vamos a tener dos tipos: el pemfigoide ampollar, que es generalizado, localizado, polimorfo, vegetante y también nodular, ¿no? Y el pemfigoide cicatrizal, que afecta generalmente a algunas zonas mucocutáneas y también a zonas cutáneas, ¿no? Entonces, como hemos visto en la diapositiva de inicio, estas lesiones son debajo de la epidermis. Esto le confiere una mayor resistencia, ¿no? Entonces hay un mayor grosor en lo que se refiere a la pared ampollar del pemfigoide con relación al pénfigo, y esto le confiere mayor resistencia. Es por eso que en el caso de los pemfigoides se van a observar este tipo de ampollas, ¿no? Estas ampollas bastante tensas, ¿no? Que resisten bastante la presión interna de la ampolla, justamente por su mayor resistencia de la pared vascular, ¿no? Aparece entonces en la superficie cutánea este tipo de ampollas con una base eritematosa, ¿no? Una base enrojecida en la superficie cutánea. Puede ser local, ¿no? En algunas partes del cuerpo, o también puede ser diseminada, pero predomina en el abdomen, los muslos, las caras de flexión de las extremidades, que son los lugares de mayor predilección y aparición de este tipo de patologías. En este caso, el signo de Nikolsky es negativo, ¿no? Entonces, eso va a ser un elemento bastante importante que también nos va a permitir diferenciar, aparte del aspecto de la ampolla, entre un pénfigo y un pemfigoide, ¿no? Puede afectar las mucosas, ¿no? No es muy frecuente, pero puede afectar las mucosas, y se inicia repentinamente, y su evolución es crónica y por brotes, como ya les dije también anteriormente. Hay entonces una variante también denominada pemfigoide cicatricial, que generalmente se presenta por alteraciones a nivel de las mucosas, como vemos acá, alteraciones inicialmente ampollares a nivel de las mucosas, pero que dejan lesiones cicatriciales, ¿no? Como por ejemplo estas alteraciones llamadas sinequias, ¿no? Que van a presentarse en las mucosas, ¿no? Y que pueden muchas veces producir ceguera en los pacientes, ¿no? Como consecuencia de un pemfigoide cicatricial. También pueden presentarse este tipo de alteraciones a nivel del sistema respiratorio, ¿no? Produciendo incluso estenosis que pueden dificultar la respiración, ¿no? A nivel de la tráquea o la laringe, o también problemas gástricos, digestivos, porque también puede haber una estenosis a nivel del esófago, ¿no? Entonces, son alteraciones a nivel de las mucosas que son generados por este tipo de lesiones, ¿no?
residuales de un pénfigo llamado pénfigoide cicatricial. El tratamiento igualmente es mediante el uso de corticoides sistémicos, generalmente también 1 miligramo por kilo de peso por día, de prednisona o prednisolona, y con una dosis de sostén de alrededor de 10 miligramos por kilo por día, ¿no? Entonces, inicialmente, igualmente que en el pénfigo, vamos a dar dosis bastante altas de corticoides, pero según la respuesta clínica vamos a ir disminuyendo esta dosis hasta llegar más o menos a una dosis de solo 10 miligramos por kilo o 10 miligramos por día, ¿no? Que sería lo ideal para evitar, como ya les dije anteriormente, todos los efectos colaterales que los corticoides producen en el organismo. Un medicamento que también se puede utilizar es el metotrexate, hasta una dosis máxima de 15 miligramos por semana. Pocas veces se requieren otros inmunosupresores como la azatioprina, el metotrexato, la ciclofosfamida, la ciclosporina A o micofenolato mofetilo, ¿no? Entonces, en estos casos, el tratamiento fundamentalmente es con corticoides y con el metotrexate. Recientemente se han empleado corticoides tópicos potentes como propionato de clobetasol para el tratamiento de este tipo de patología. Otras alternativas son la dapsona o diamedilsulfona, las tetraciclinas, ¿no? El antibiótico que se usa también bastante en dermatología, la eritromicina y la nicotinamina, y en casos graves se pueden utilizar rituximab, que es un agente biológico que genera bastante mejoría, pero en casos muy severos y graves de los pemfigoides. Hay otra entidad llamada pemfigoide gestacional o herpes gestacional, que también es llamado herpes gestationis o herpes gravídico, ¿no? Se genera por una lesión ampollar subepidérmica igualmente, ¿no? Como todos los pemfigoides, y que se presenta como una dermatosis, probablemente autoinmunitaria, poco frecuente, ¿no? Con predisposición genética, ¿no? Entonces, en este caso, la genética va a estar presente en la aparición de este tipo de lesiones pemfigoides que se presentan en la etapa gestacional, ¿no? Ocurre entonces durante el segundo o tercer trimestre del embarazo, pero también puede presentarse durante el puerperio, ¿no? Durante la lactancia también puede iniciarse este tipo de patología llamada pemfigoide gestacional, ¿no? El cuadro clínico se caracteriza por la presencia de un malestar general, ¿no? Fiebre, náuseas o dolor de cabeza, ¿no? Y se presenta en el 20% de pacientes con afectación a nivel de las mucosas. El brote dura unos 4 meses, ¿no? Pero en un 25% puede prolongarse mucho más tiempo, ¿no? Y se ha visto casos en que incluso después de 12 años de haberse producido este pemfigoide gestacional, persisten las lesiones ampollares características de este tipo de patología, ¿no? Las manifestaciones clínicas, como vemos acá en la fotografía, son lesiones polimorfas, eritematosas, ¿no? Que se conforman por lesiones sobrelevadas o papulares, ¿no? Con presencia igualmente de ronchas, ¿no? En donde aparecen posteriormente las lesiones vesiculares con una distribución irregular, ¿no? Se dice entonces que son lesiones que se ubican en lesiones en placas circinadas, ¿no? Como ven ustedes, la manifestación clínica es bastante variada de este tipo de pemfigoide gestacional. Es por eso que se denomina que las lesiones son polimorfas, ¿no? Tienen bastante forma en cuanto se refiere a su aparición. Una característica importante es que se inicia generalmente a nivel periumbilical o abdominal y desde ahí se distribuye en forma centrífuga, ¿no? Hacia las extremidades, ¿no? Hacia el tronco igualmente y en las caras de extensión de las extremidades, ¿no? Entonces, codos, rodillas,
¿no? Son los lugares donde se van a presentar este tipo de lesiones correspondientes al pemfigoide gestacional. El tratamiento es fundamentalmente con cuidados generales, ¿no? Y habitualmente se espera la remisión espontánea después del parto. Pero puede administrarse también cualquier antipruriginoso por vía sistémica, ¿no? Entonces, es una enfermedad que solamente necesita la observación, tratar los síntomas generales y esperar su remisión, que puede durar o demorar, perdón, unos 3 o 4 meses, pero ocasionalmente puede superar los 12 años de presencia de este tipo de patología. Otro tipo de lesiones ampollares referente a estas enfermedades con estas características es la epidermolisis ampollar, ¿no? También se le denomina epidermolisis bulosa, enfermedades mecanoampollares, y se define como una genodermatosis que se caracteriza por fragilidad de la piel y también de las mucosas, y que se generan por un trastorno genético que puede ser dominante, que son generalmente lesiones benignas, ¿no? O también de un factor genético recesivo que generalmente son más graves que las dominantes, ¿no? Los datos epidemiológicos nos dicen que se presenta en el nacimiento o durante la niñez y afectan ambos sexos por igual, ¿no? Entonces, en este caso, la epidermolisis ampollar es lo que llamamos también los niños mariposa, ¿no? Los niños que tienen una gran fragilidad sobre la superficie cutánea y que le genera lesiones ampollares de este tipo de patología llamada epidermolisis ampollar, ¿no? Entonces, estas enfermedades se van a generar por la ausencia o poca cantidad proteica o de colágeno de la capa basal epidérmica, que causa inestabilidad en la superficie cutánea y genera estas lesiones inicialmente ampollares, como vemos en la fotografía, ¿no? Entonces, estas ampollas son de característica tensa, ¿no? Que pueden romperse y generar erosiones y costras, igualmente amarillentas o mielicéricas sobre la superficie cutánea, que aparecen de manera espontánea o con un traumatismo mínimo, ¿no? Entonces son pieles bastante frágiles que con un pequeño traumatismo van a generarse en ellos este tipo de lesiones ampollares, ¿no? Son exacerbadas por algunos factores climáticos, ¿no? Como el calor que produce sudoración, y va a ser una enfermedad de forma diseminada, ¿no? Con predominio en los pies, las manos, la cara, los codos, las rodillas y en general todo sitio de roce expuesto a traumatismos mínimos es que en donde se puede presentar este tipo de lesiones. Hay 4 tipos de lesiones ampollares de este tipo, ¿no? Epidermolisis bulosa, ¿no? Uno del tipo 1, que se llama intraepidérmica o simple, la tipo 2 de unión, la tipo 3 dermolítica, llamada también distrófica, y una forma mixta que se le llama el síndrome de Kindler. Las lesiones de este tipo de epidermolisis ampollar, en la forma simple y recidivante de manos y pies, se encuentra una ampolla, en este caso intraepidérmica. Y en las formas de unión y distrófica, la ampolla es subepidérmica, ¿no? Entonces, la ubicación de las ampollas va a ser de diferente ubicación, ¿no? Dependiendo del tipo de epidermolisis que nosotros podamos encontrar. El tipo 1 o intradérmica simple está determinado por lo general por la herencia autosómica dominante. Como vimos anteriormente, las generadas por herencia autosómica dominante no son muy severas, ¿no? Y el cuadro más frecuente son muy graves, ¿no? O perdón, no son muy graves, ¿no? Como ya les estoy diciendo, por la relación con una herencia autosómica dominante, ¿no? Y la presencia de las ampollas
de base es lo que caracteriza a este tipo de lesiones. El tipo 2, llamado también epidermolisis ampollar de unión, por lo general son de herencia autosómica recesiva. En este caso, entonces, estamos hablando de una enfermedad un poco más severa, con la presencia de ampollas subdérmicas, y casi siempre dejan cicatriz cuando se desaparece este tipo de ampollas. El tipo 2 de unión, en la forma letal de Herlitz, ¿no? Son lesiones ampollares que se presentan al nacimiento en casi toda la superficie cutánea y en las mucosas laríngea, bronquial, esofágica, rectal y corneal, con grandes ulceraciones y que pueden producir incluso el deceso del paciente, ¿no? Justamente por estas complicaciones a nivel de órganos internos, ¿no? Que pueden generar una alteración en el funcionamiento del organismo, que pueden producir incluso la muerte del paciente. El tipo 3, la dermolítica distrófica, es una herencia que puede ser dominante o recesiva, ¿no? Y se presenta con ampollas subepidérmicas que dejan cicatrices al desaparecer y que dan lugar a deformidades en flexión en las manos, en los pies y otros sitios, y que pueden incluso causar alteraciones a nivel de los dedos de las manos, ¿no? Fenómeno al que nosotros llamamos la sindactilia, ¿no? Entonces puede haber una alteración bastante severa en cuanto se refiere a la forma de cicatrización de este tipo de pacientes que tienen esta enfermedad dermolítica distrófica del tipo 3. El síndrome de Kidler o el tipo 4 son ampollas con distribución distal, acral, ¿no? Que se relacionan con fotosensibilidad y se presenta generalmente o se inicia durante el periodo neonatal y durante la infancia. Otras alteraciones que se pueden presentar en este síndrome de Kidler son la queratodermia palmoplantar, la distrofia unguial, ¿no? Alteraciones a nivel de las uñas, la alopecia, estenosis esofágica igual, ¿no? Anal, uretral, fimosis, y también puede presentarse la sindactilia, en este caso del tipo 4 llamado síndrome de Kidler. El pronóstico en la forma simple y en las formas distróficas dominantes, la evolución por lo general es benigna y la mortalidad es baja, ¿no? Pero en las formas de unión letales, justamente porque producen la muerte en los pacientes como consecuencia de esta alteración, y distróficas graves, el pronóstico es reservado y el porcentaje de incapacidad es alto también en este caso, ¿no? Por las formas de cicatrización que hemos visto anteriormente. Y su asociación con el carcinoma espinocelular es una causa bastante común de muerte en este tipo de pacientes, ¿no? Que tienen las formas de unión y distróficas graves de esta manifestación clínica de la epidermolisis ampollar. El tratamiento va a ser expectante, ¿no? Fundamentalmente sintomático, se puede utilizar algún medicamento analgésico para el tratamiento del dolor. Es importante también la curación de las heridas que se producen por la rotura de las ampollas, y se recomienda el vendaje de las extremidades, ¿no? Atención especial poner atención especial a la separación de los dedos, para que debido a las ulceraciones que presentan en los espacios interdigitales, no vaya a haber una cicatrización que determine la unión de estas estructuras, ¿no? De los dedos. Entonces, es bastante importante tener en cuenta la separación de los dedos, que debe ser permanente para producir este fenómeno de unión llamado pseudosindactilia, ¿no? Entonces, evitar este tipo de manifestaciones cicatrizales de la epidermolisis ampollar. Otra entidad es la dermatitis herpetiforme, ¿no? Que es llamada también enfermedad de Durenbrock, ¿no? Dermatitis polimorfa y dolorosa, ¿no? Las lesiones se caracterizan por ser vesículas subepidérmicas, ¿no? Son lesiones profundas en la superficie cutánea,
Y es una dermatosis autoinmune crónica con predisposición genética también, ¿no? Y que se relaciona con enfermedad celíaca, ¿no? O enteropatía por el gluten. Entonces son personas que van a ser eh, eh, personas que van a tener deficiencia en cuanto se refiere a la deglución de estos productos, ¿no? Del gluten, que se presentan fundamentalmente en el trigo y en el centeno. Entonces, estas personas van a ver su cuadro agravado cuando ingieren este tipo de productos, como por ejemplo el pan, que se fabrica con el trigo, ¿no? Entonces, es un elemento que puede empeorar la presencia de esta dermatitis herpetiforme. Y puede relacionarse también con neoplasias malignas como los linfomas. El cuadro clínico va a ser bastante variado, como vemos acá en la foto, ¿no? Son lesiones igualmente polimorfas, ¿no? Que tienen diferente forma en la superficie cutánea y pueden caracterizarse por la presencia de lesiones papulares, ¿no? Lesiones elevadas sobre la piel o placas de tipo urticariformes, ¿no? Como abones, la presencia de vesículas o ampollas tensas también es lo que caracteriza a este tipo de dermatitis herpetiforme. Y puede desencadenarse igualmente por traumatismos sobre la superficie cutánea. Producen dolor, ¿no? O prurito y afecta de manera simétrica las superficies de extensión, ¿no? Por ejemplo, codos, rodillas, región lumbar, son las zonas de predilección de este tipo de manifestación clínica, ¿no? Igualmente en las nalgas, ¿no? En los hombros, en la nuca y también en el cuero cabelludo. Otra forma de presentación de la dermatitis herpetiforme es lo que vemos acá en la foto, ¿no? Que se presenta como costras eritematosas hemáticas con exulceraciones, ¿no? Costras mielicéricas amarillentas, como vemos acá en la periferia de las lesiones, ¿no? Que son hiperpigmentadas o hipopigmentadas en forma secundaria, ¿no? Entonces, cuando desaparece ese tipo de lesiones, puede generar una hiperpigmentación sobre la piel o también una hipopigmentación, ¿no? Una disminución en lo que se refiere a la intensidad de la coloración. Se presenta fundamentalmente a nivel de la superficie cutánea y es muy rara su afectación en lo que se refiere a las mucosas, ¿no? Es rara que se presente en zonas mucosas. Es un cuadro crónico, ¿no? Pero que no afecta el estado general de las personas, ¿no? Entonces son manifestaciones fundamentalmente cutáneas de la piel. El diagnóstico diferencial de la dermatitis herpetiforme va a ser con el eritema polimorfo, el pemfigoide ampollar, el herpes gestacional, las escoraciones neuróticas. Hay personas que a veces se autoinfringen lesiones sobre la superficie cutánea por alteraciones psicológicas, ¿no? Con una escabiosis o llamada también sarna o rascarrasca, o también con la urticaria, ¿no? Justamente por su variedad en lo que se refiere a sus manifestaciones cutáneas, es que se tiene todas estos cuadros con los que se tiene que hacer un diagnóstico diferencial. El tratamiento, como se ha visto una relación con la ingesta de gluten, entonces se recomienda a los pacientes una dieta sin trigo, ni tampoco centeno de por vida, ¿no? Entonces es una condición que debe respetar el paciente para iniciar su tratamiento de esta enfermedad llamada dermatitis herpetiforme. La dapsona o diamenilsulfona, igualmente a una dosis de 100 a 200 miligramos iniciales, que van a ir disminuyendo según la respuesta clínica, es el tratamiento de elección para este tipo de dermatitis herpetiforme. Y si el prurito es intenso, puede también utilizarse algún antihistamínico para reducir esta manifestación clínica. Otra manifestación que se relaciona con la presencia de lesiones ampollares a nivel de la superficie cutánea es el eritema multiforme, ¿no?
Es llamado también eritema polimorfo, eritema exudativum multiforme, eritema polimorfo menor de hebra, ¿no? Todas estas estos nombres corresponden también a un eritema multiforme, ¿no? Entonces la lesión es una ampolla subepidérmica igualmente, ¿no? Debajo de la dermis. Y es una entidad reactiva multifactorial con dermatosis aguda, mucocutánea, autolimitada e inmunopatológicamente activa. En cuanto se refiere a la etiopatogenia, se dice que es un síndrome de hipersensibilidad, ¿no? Es un cuadro en donde intervienen factores inmunológicos, ¿no? De hipersensibilidad tardía por factores múltiples en los que se pueden encontrar infecciones virales como el herpes, la hepatitis C, infecciones bacterianas como la lepra, o también micóticas como la candidiosis vulvovaginal, o también enfermedades parasitarias, ¿no? Y se relaciona con colagenopatías y vasculitis igualmente, neoplasias, factores físicos, alteraciones endocrinas, ¿no? Dermatitis de contacto o reacciones medicamentosas, o que puede ser en un 50% de casos de forma desconocida o idiopática, ¿no? Entonces, hay bastantes factores, ¿no? Que debemos tener en cuenta en cuanto se refiere a la etiología del eritema multiforme, ¿no? Pero también tener en cuenta las reacciones medicamentosas que son bastante frecuentes de observar en nuestro medio. El cuadro clínico generalmente empieza de manera repentina, ¿no? Con manifestaciones sistémicas de fiebre, dolor de garganta, tos y malestar general, ¿no? Con lesiones eritematosas, papulares, vesiculosas o ampollares y lesiones del tipo abones, ¿no? Como si fuera una urticaria, que dan esta conformación, ¿no? Redondeada, con bordes más activos que la parte central de la lesión, ¿no? Por lo que se le denomina en iris de Waterman o lesiones en diana, ¿no? Como si fuera lesiones para tiro al blanco, es por lo que se da esta denominación de lesiones en diana. Son lesiones simétricas, ¿no? En partes distales de la piel, ¿no? Zonas sacrales, y que predominan también en la cara, en el tronco, en los codos, rodillas, palmas, plantas y también en el dorso de las manos, ¿no? Entonces acá vemos las formaciones características ampollares centrales en este caso, con esta manifestación clínica del borde, ¿no? Llamado en diana, ¿no? Entonces es una característica bastante importante, en este caso en las palmas de las manos, que corresponde al eritema multiforme. El diagnóstico diferencial, entonces también tiene múltiples patologías similares, ¿no? Como por ejemplo la urticaria, el eritema anular centrífugo, el pemfigoide por la presencia de las ampollas tensas en la superficie cutánea, la dermatitis herpetiforme, las aptas, ¿no? Por infecciones micóticas a nivel de las mucosas, el herpes simple, la enfermedad de Behçet, ¿no? Son entidades que pueden semejar a un eritema multiforme. Y el tratamiento es igualmente con medidas sintomáticas locales, ¿no? Aplicación de productos antiinflamatorios como corticoides tópicos, por ejemplo, antihistamínicos sistémicos, y en pacientes graves pueden utilizarse los glucocorticoides por vía oral o también por vía parenteral, ¿no? Entonces, es la forma de tratamiento que debe seguir un eritema multiforme. Hay otra patología llamada la disidrosis, ¿no? También se le conoce como ponfolix, eczema disidrótico o eczema paráptico, ¿no? Son lesiones que se caracterizan por la presencia de vesículas intraepidérmicas con engrosamiento de la capa córnea, ¿no? Entonces, hay un engrosamiento en la capa superficial de la piel y la presencia de lesiones vesiculares en la epidermis de las zonas afectadas, ¿no? Es una variante
clínica de la dermatitis atópica, es decir, que se puede presentar también como un evento reaccional ante cierta agresión externa, ¿no? Como una dermatitis de contacto, por ejemplo, que puede generar este tipo de lesiones vesiculares en la superficie cutánea, ¿no? Es una dermatosis entonces inflamatoria de causa exógena o endógena y en los que intervienen factores como los trastornos de la sudoración y también estados alérgicos del paciente, ¿no? Entonces, el cuadro clínico va a estar caracterizado por una erupción vesicular o ampollar recurrente de aparición súbita en las palmas y en las plantas, ¿no? Entonces vamos a ver estas lesiones vesiculares o ampollares en las zonas indicadas y que por confluencia pueden dar la formación a lesiones más grandes que ya conformarían que estarían dentro de la denominación de ampollas, ¿no? Mayor de 5 milímetros, entonces vamos a denominarlas ya como unas formaciones ampollares, ¿no? Son pruriginosas y si se infectan producen dolor, ¿no? Entonces, estas son las formas características de una disidrosis que se genera como un problema alérgico que puede generarse por una dermatitis de contacto, ¿no? Y que da estas manifestaciones con la presencia de estas lesiones vesiculares o ampollares en la superficie cutánea de determinadas partes del organismo, ¿no? El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con psoriasis palmoplantar, ¿no? Hay algunas psoriasis, como vamos a verlo posteriormente en otra clase, que tienen la característica de tener lesiones ampollares, ¿no? En alguna superficie cutánea, el eritema polimorfo, ¿no? La epidermolisis ampollar, la tiña de la mano, también hay algunas tiñas que van a manifestarse como lesiones vesiculares, ¿no? Es lo que se le llama la tiña vesiculosa, ¿no? O tiña disidrótica también, ¿no? Por esta manifestación clínica que tienen también algunas infecciones debidas a los hongos. La enfermedad de mano, pie, boca, que actualmente creo que hay un brote en nuestro país de este tipo de enfermedad que es causada por un problema viral y una dermatitis por contacto, ¿no? Entonces también la dermatitis por contacto puede generar lesiones vesiculares sobre la superficie cutánea. El tratamiento va a ser fundamentalmente por la eliminación de la causa cuando ésta se identifica. El control del estrés es importante también porque factores emocionales pueden exacerbar este tipo de manifestaciones clínicas. El uso de sustancias secantes, ¿no? Como ya les dije anteriormente, ¿no? Hay en nuestro medio la solución de buró o también el permanganato de potasio, que son elementos que se usan como secantes para todo tipo de lesiones húmedas. Se pueden utilizar también periodos breves de glucocorticoides por vía oral, ¿no? O también por vía tópica, ¿no? En cremas o ungüentos. Y en casos resistentes se puede utilizar un tratamiento que emplea la radiación ultravioleta del tipo A con la utilización de otros medicamentos para desensibilizar al paciente de esta patología, ¿no? O también puede utilizarse la radiación ultravioleta B de banda angosta. Un tema relacionado con la disidrosis es otro tipo de manifestación clínica a la que llamamos la dermatofitide, ¿no? O bacteride, o también reacciones agudas tipo IDE, ¿no? Así se denominan a este tipo de manifestaciones clínicas, ¿no? Entonces, en este caso también son vesículas o pústulas epidérmicas en la superficie cutánea y que son reacciones vesiculosas a distancia por diseminación de una sustancia antigénica de un foco infeccioso micótico o bacteriano. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, hay personas que tienen una infección micótica en algún lugar del cuerpo y esta se manifiesta en otro lugar a distancia, ¿no? Como lesiones vesiculares, ¿no? Por ejemplo, personas que a veces tienen una micosis en los pies, ¿no? Como consecuencia de un problema reaccional
¿no? Va a generarse generalmente en la parte lateral de los dedos, estas lesiones vesiculosas, ¿no? Que no son eh, generadas por el hongo en sí, sino por una reacción antigénica de sustancias que se producen en este foco infeccioso, ¿no? Entonces, una persona que tiene una micosis en los pies puede sufrir esta reacción a nivel de las manos, característicamente presentadas por lesiones vesiculares en las partes laterales de los dedos, ¿no? Pero se puede presentar en cualquier otra parte, ¿no? Es más frecuente en estas zonas, pero puede presentarse en cualquier parte de la superficie cutánea. Y entonces, si nosotros hacemos un estudio de este contenido vesicular, vamos a observar que el líquido vesicular es totalmente estéril, ¿no? Se relaciona con la infección a distancia, pero no con el agente, ¿no? No con el microorganismo, ¿no? Sino que son lesiones tipo reaccionales ante la infección a distancia en otras partes de la superficie cutánea. Acá lo que les decía, la enfermedad mano-pie-boca, son lesiones vesiculares intraepidérmicas que se generan por balonamiento, ¿no? Como vimos inicialmente, el balonamiento es un edema intracelular que produce una alteración también en la cohesión de los queratinocitos y van a generar espacios que van a producir también las lesiones vesiculares, en este caso, ¿no? O también puede presentarse por una espongiosis, ¿no? En este caso, la espongiosis es también un edema, pero a nivel de extracelular, ¿no? Fuera de las células, ¿no? Entonces, acumulación, o perdón, acumulación de líquido, ¿no? Edema a nivel extracelular que va a generar a la larga, en este caso, la presencia también de las vesículas, ¿no? Entonces, esta enfermedad mano-pie-boca es una enfermedad producida por un virus, ¿no? El Coxsackie o enterovirus, cuyo periodo de incubación varía entre 3 a 6 días, ¿no? Entonces, la transmisión se realiza en forma fecal oral, ¿no? El virus entra por vía digestiva hacia nuestro organismo, produce una viremia y esta se manifiesta a nivel cutáneo con la presencia de lesiones vesiculares, fundamentalmente y característicamente en la boca, en las manos y en el pie. Es por eso que se le denomina enfermedad mano, pie, boca, ¿no? Entonces son lesiones vesículo-pustulosas en estas zonas con algo eritematosa en número de 5 a 10 aproximadamente en todas las zonas donde se presentan y que puede generar molestias para deglutir, ¿no? Entonces va a haber alteraciones, dolor probablemente o ardencia a nivel de las mucosas que hace que la persona que es afectada por esta viremia presente estas dificultades, ¿no? Es una enfermedad autolimitada, como todos los problemas virales, que se resuelve en unos 5 a 10 días. La miliaria es también una alteración cutánea muy frecuente en los recién nacidos, ¿no? Que también se le denomina sudamina o salpullido y que se define como una dermatosis por retención de sudor, ¿no? Y se produce por aumento de la temperatura y la humedad del medio ambiente, ¿no? Entonces, es una enfermedad fundamentalmente por la transpiración que genera un acúmulo de líquido sobre la capa subcórnea que genera este tipo de alteraciones denominadas miliaria. El cuadro clínico entonces son pápulas o papuvesículas perladas o eritematosas que evolucionan en brotes según al ambiente que esté expuesto, en este caso el recién nacido. Producen descamación fina y remiten sin dejar ninguna cicatrización, sin dejar ninguna huella, ¿no? El tratamiento de la miliaria van a ser con baños de inmersión, aseo enérgico y repetido, cremas emolientes que permitan refrescar la superficie cutánea, ¿no? La climatoterapia, entendida como ubicar a la persona en un ambiente seco y fresco,
¿no? Y evitar el ejercicio físico y el abrigo exagerado justamente para impedir o evitar que haya una mayor transpiración que pueda generar o exacerbar estos cuadros de las vesículas llamadas miliares, ¿no? Eso es todo, chicos, en lo que se refiere a las enfermedades vesículo-ampollares. Si hubiera alguna pregunta. Creo que no, doctor, todo claro. Está bien. Bueno, entonces en todo caso, si es que hubiera alguna pregunta, lo podemos resolver en la noche, que vamos a desarrollar algunos casitos clínicos relacionados con las enfermedades ampollares y vesiculares que hemos desarrollado ahora, ¿no? Necesito el número de algunos de ustedes, el delegado o delegada que pudieran tener, por favor, para enviarle los casos clínicos para que lo vayan desarrollando y exponer en la noche. Por favor, algún número de alguno de ustedes. Si tienen un delegado. Sí, doctor, le pasamos el número de nuestra delegada. Ya, a ver, por favor. Ahorita. Un momento. Doctor, buenos días. Yo soy Mari Carmen Kuzma, delegada de este grupo. ¿Puede anotar mi número o lo noto por el chat? Díctame mejor. Ya, a ver, 935 935. 995 Ya. 322. 322. Sí, ese es mi número. 935 995 322. Ajá, ese Ya. doctor. Ya, en un ratito te envío entonces para que compartas tus compañeros los casos clínicos para que lo desarrollen, y la noche nos estamos reuniendo nuevamente a las 8 de la noche. ¿Ya, Bien, chicos? doctor, una consulta para la noche también. La metodología es trabajar de manera grupal y exponer al final todos los casos que usted nos vaya a presentar, ¿cierto? Sí, generalmente, miren, yo les doy los casos clínicos, ustedes son 13, ¿no? Sí. Son 13 alumnos. Sí, doctor. Sí, doctor, somos Sí. 13 alumnos. Ya, lo trabajan en grupo Ya, y van exponiendo, ¿no? En forma voluntaria, un caso, ¿no? Por ejemplo, hoy haremos 4 o 5 casitos, la próxima clase van a exponer otros 4 o 5 y así hasta completar los hasta 13. completar toda la ronda con los alumnos, ¿no? Todos ustedes. Sí, ¿Ya? una consulta más, doctor. Llegamos Sí. hasta la parte de diagnóstico tanto sindrómico, hipótesis, ¿y abarcamos tratamiento también o solo Sí, esta hipótesis? no, también tratamiento, Ya, ¿no? está bien, doctor, de acuerdo. Pruebas diagnósticas que se utilicen en Exámenes determinadas auxiliares cosas. y eso, ¿no? Exacto. Ujú. Listo, Todo eso. doctor. Entonces, le espero su mensaje para poder reenviar a mis compañeros también. Sí, en un ratito te envío. Ya, gracias. Gracias, doctor. Hasta luego. Chao, nos vemos. Hasta luego, doctor, gracias. Chao, Hasta a luego, doctor. ustedes, a ustedes. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Muchas A gracias. ustedes, chicos, muchas gracias por su atención.